Complejas refinerías la separan del petróleo y una enorme infraestructura la lleva a cada estación de servicio de Estados Unidos. Sin gasolina, la vida moderna se detendría sin remedio. Más de 100 años de ciencia y sudor la han transformado de un indeseado producto de desecho a nuestro más vital combustible fósil. Hoy en Maravillas Modernas, gasolina. Maravillas Modernas. ¿Dónde estaríamos sin la gasolina? Olvídese del Porsche, de NASCAR, del bote de carreras, de la Harley, del avión y del tanque. La gasolina es el combustible del mundo y no solo para los atrevidos y audaces. Negocios, oficinistas e incluso las amas de casa dependen de ella. Worldwide, gasoline is extremely important. Third world countries are aspiring to become modern, and as they do so, the demand for gasoline goes up. Mobility is very important. Y para bien o para mal, los estadounidenses dependen más de la gasolina que cualquier otro país. In Europe and some other countries, there's more emphasis on public transportation. Here in the United States, people are used to taking their cars everywhere they go. So if suddenly, gasoline disappeared from the universe, Americans would have a pretty hard time going about their daily lives. Los conductores en Estados Unidos utilizan un aproximado de 360 millones de galones de gasolina cada día. Es un gran negocio, para decirlo menos. Without gasoline, modern cities would not exist in the way they do in the U.S. We built a mass transit system around one or two people driving on automobiles all around a large metropolitan area. We're making adjustments to that, needed adjustments, carpooling, but it's hard to imagine a time when our economy won't rely heavily on gasoline and gasoline-powered vehicles. Una de las razones por las que la gasolina estará con nosotros durante mucho tiempo es que proporciona mucho poder. Un galón genera el equivalente a más de 36,000 vatios de energía, suficiente para hacer funcionar un televisor a color durante más de un mes. Hay algunas alternativas que proporcionan aún más energía, como las células de combustible alimentadas por hidrógeno. Pero por ahora la gasolina nos da todas las cosas que necesitamos en un combustible que las demás opciones aún no pueden igualar. We're asking it to provide low emissions, good fuel economy. We're asking it to not contribute to deposit buildup in the engine or contribute to the failure of emissions control equipment. We want it to be fully available when we want it and at low a cost as possible. Ese precio tan bajo como sea posible no siempre es tan bajo como quisiéramos, pero considerando todos los pasos que atraviesa la gasolina antes de entrar en su tanque, sigue siendo un muy buen negocio. El petróleo crudo debe ser encontrado, sacado desde cientos de metros debajo de la superficie, enviado a cientos de kilómetros a una refinería de cientos de miles de dólares, pasado por todo ese costoso equipo de refinamiento y llevado a las ciudades a través de miles de kilómetros de tuberías subterráneas, bombeado en camiones cisterna y llevado a las estaciones de servicio. Look at the price of a gallon of gasoline, especially after you subtract the taxes, versus the price of a gallon of bottled water. Gasoline is around $1 a gallon, plus or minus, after you subtract taxes. And we're hard-pressed to find even a liter of bottled water that isn't well over $1 a gallon. Obviamente, los fabricantes de agua embotellada no están vendiendo 360 millones de galones diarios, pero la principal razón por la que la gasolina es más barata es la eficiente infraestructura de producción y transporte, y la refinería moderna se halla en el corazón de ese sistema. Las refinerías son enormes complejos de miles de millones de dólares que con frecuencia cubren el área equivalente a 100 campos de fútbol. En un solo día, una gran refinería puede transformar 400,000 barriles de petróleo crudo en millones de galones de gasolina y otros productos refinados. A pesar de su tamaño, todo el trabajo se hace a escala molecular. El petróleo crudo que se utiliza en la refinería está compuesto casi en su totalidad por hidrocarburos, diversas cadenas de átomos de carbono rodeados de hidrógeno. Dentro de la refinería, todas estas cadenas de hidrocarburos están separadas por lo que se conoce como torres de fraccionamiento o columnas.
Se trata de uno de los principales elementos de una refinería. Los hornos al lado de la torre calientan el petróleo hasta unos 370 grados Celsius. Los hidrocarburos hierven como vapor desde los más cortos hasta los más largos, excepto por los productos más gruesos y semisólidos. And there are a series of trays in the column, so the lighter product will rise as a gas through what's called bubblers. They actually allow a liquid level to stay on the tray. The gas comes through until it comes to the point where it condenses at that level of cooling. We can draw off those fractions. Los materiales más livianos solo tienen unos pocos carbonos en cada molécula, por ejemplo el propano con 3 carbonos y el butano una cadena de 4 carbonos. Estos salen por el extremo de la torre ya que aún se hallan en estado gaseoso, incluso después de que se han enfriado a la temperatura normal. La gasolina está principalmente compuesta por moléculas livianas de entre 6 y 10 carbonos. Se elevan casi hasta la cima de la columna antes de condensarse nuevamente en líquidos. Luego el líquido es removido por medio de tubos laterales. El querosén, ligeramente más pesado, tiene entre 12 y 15 carbonos. El combustible diésel se asienta y se condensa justo por debajo de eso, ya que se encuentra en el rango de entre 15 a 18 carbonos. Los aceites y lubricantes, incluyendo los aceites para motor, son aún más gruesos, ya que tienen cadenas más largas que la gasolina y el diésel. Y los productos pesados con 20 o más carbonos en cada cadena son recolectados en la parte baja de la torre. Estos materiales, tales como la cera parafinada y la brea, se encuentran en estado semisólido y nunca se vaporizan del todo. Es mucha diversidad para algo a lo que se le llama crudo. It is a progression out of a barrel of crude oil, all the way from very simple molecules that we would use in our gas grills for our barbecues to very heavy molecules that go into road tar. And gasoline is just a slice out of that carbon progression. Pero ¿por qué las 6 a 10 cadenas de carbono de la gasolina trabajan mejor en los motores de combustión interna que otros productos del petróleo más pesados o más livianos? Porque la gasolina le ofrece lo mejor de ambos mundos. Puede ser almacenada como líquido, lo cual abarca menos espacio que un gas, pero se vaporiza con más facilidad que cualquier otro hidrocarburo líquido, un paso sin el cual no podrían funcionar las cámaras de combustión del motor. The liquid gasoline will not combust. It has to be in a vapor state. If you don't get proper vaporization at the time of combustion, you generally have what's termed a misfire. And of course that results in poor performance, poor fuel economy, high emissions. De manera que cuando aprieta el acelerador al máximo, la gasolina es bombeada del tanque al motor. Se mezcla con aire justo antes de entrar a la cámara de combustión, cambiando el líquido en vapor. El vapor es exprimido cuando el cilindro sube para obtener más potencia y la bujía enciende la mezcla. La fuerza del estallido impulsa el pistón hacia abajo haciendo girar el cigüeñal, el cual está conectado a la transmisión que por su parte se vale de engranajes para enviar la cantidad justa de potencia hacia las ruedas para una aceleración suave. Pero algunas gasolinas proporcionan una mejor aceleración y desempeño total que otras, que es la razón de la variedad de precios en el surtidor. La mayor diferencia entre los más altos grados de gasolina, usualmente llamadas Premium, Ultimate o Supreme, y los grados medios y regulares es el octanaje. Esto mide la habilidad de la gasolina para ser comprimida sin que se encienda espontáneamente antes de que el pistón esté en posición y las bujías hagan fuego. If you have octane that is too low in your gasoline, the gases are self-igniting before the piston can get to the top. And when this happens, this works against the power of your automobile, it decreases the power, plus it's very hard on the mechanical parts. Octano es el nombre de la molécula de 8 carbonos que es parte de la gasolina. Puede manejar también la compresión sin encenderse, que bautizaron la escala de medición en su honor. En el otro extremo está el heptano, de 7 carbonos. Exprímalo solo un poco y se encenderá. Los científicos a finales de los años 20 crearon una escala artificial, asignándole el 0 al heptano y al octano la clasificación de 100. De esta manera, los combustibles desconocidos podrían ser probados y comparados con el octano y el heptano puros.
Así que la gasolina con un octanaje de 87 se comporta como si tuviera 87% de octano y 13% de heptano, aunque en realidad contiene moléculas de muchas longitudes distintas. Lo frustrante del octanaje es que el bajo octanaje satisface a la mayoría de los motores la mayor parte del tiempo. Solo se necesita ese alto octanaje durante una fracción del tiempo, durante esos estallidos extras de potencia cuando se acelera. Pero mucho antes de que a alguien le importara el octanaje, había otro producto que dominaba los inicios del negocio del petróleo. Al regreso, la excavación del primer pozo de petróleo y el nacimiento de la industria de la refinería. En Estados Unidos, la gasolina es el producto del petróleo que más se utiliza. Más del 40% de cada barril se convierte en gasolina. Considerando la gran variedad de productos además de la gasolina que pueden ser derivados del petróleo crudo, no sorprende que a las personas les importe tanto el precio de un barril de esta maloliente y viscosa sustancia. Todo comenzó en 1859 cuando un hombre llamado Edwin Drake taladró el primer pozo de petróleo. The well was drilled in 1859 to a total depth of 69.5 feet. Within less than a year, over 1,500 wells had been drilled in and around Titusville, Pennsylvania, primarily because oil was close and shallow near the surface. Los experimentos en esa época habían mostrado que al hervir pequeñas cantidades de crudo que ya había burbujeado hasta la superficie le permitía a los químicos recoger un nuevo producto conocido como queroseno, que fue utilizado para encender lámparas. El frenesí de perforaciones en Titusville comenzó porque Drake había probado que había vastas cantidades de petróleo a mayor profundidad. Este gran suministro permitió que el queroseno para encender lámparas fuese más barato que su grasiento competidor. Where whale blubber was becoming in short supply, the future of whale oil seemed in question, and suddenly, magically, somebody comes up with this product that can be made from something coming out from the ground. El queroseno fue separado del resto de los materiales procedentes del petróleo crudo en las refinerías primitivas a las que se llamaba alambiques. The early refineries were basically just like a drum with a tube sticking out of it. It was very similar to what the moonshiners used to do. El proceso conocido como destilación hervía el petróleo hasta que se vaporizaba. Luego los vapores del queroseno eran recolectados y vueltos a condensar en su forma líquida. En el siglo XIX a la gente le importaba muy poco la gasolina que hervía y se condensaba justo antes que el queroseno. Before there was an obvious market for gasoline, it was seen as a nuisance. And after the refining process had produced the most kerosene that you could get out of it, quite often the gasoline would be dumped into a nearby stream and float on away. A lo largo de finales de los años 1800, el refinamiento siguió siendo un proceso simple y era un negocio barato. Cualquiera podía convertirse en refinador. Luego el propietario de una refinería en Cleveland halló la manera de superar a todos esos competidores insignificantes. John D. Rockefeller dijo, si no puedes vencerlos, entonces cómpralos. En lugar de tomar sus beneficios en la primera oportunidad, invirtió el dinero que ganaba en comprar refinerías y las compañías que transportaban el petróleo y el queroseno. The Rockefeller Trust, which was created in the late 1800s, was put in place primarily to take advantage of the large number of small independent producers. In other words, gathering these into a large entity. But because of the concentration of power, the concentration of all the resources, it really became a monopoly. Para 1880, la compañía de Rockefeller controlaba el 90% de la capacidad refinadora de Estados Unidos. Pero igual como el queroseno había sacado del mercado al aceite de ballena unos años antes, pronto el último invento de Thomas Edison le apagaría las luces al negocio del queroseno. Afortunadamente para Rockefeller, las diferentes personas que reparaban como podían sus primeros automóviles hallaron que la gasolina era mejor para los motores de combustión interna. Henry Ford came along and started manufacturing cars with the combustion engine. That created a whole new market for the oil industry to really focus itself on this new product, gasoline. It was just found market, unbelievable expansion,
just beyond people's wildest dreams. La gasolina, la antigua molestia peligrosa, se convirtió en la salvadora de la industria petrolera. Entre los años 1900 y 1910, la cantidad de automóviles en Estados Unidos aumentó increíblemente de unos 10.000 a más de 500.000. Y prácticamente todos estos automóviles necesitaban gasolina. Los refinadores tenían que hacerse más eficientes para cubrir la demanda. Las torres de fraccionamiento que aparecieron por primera vez en 1908 mejoraron la destilación al permitirle a los refinadores separar la gasolina y otros productos de manera más rápida y precisa que las primeras destiladoras. Este proceso convertía alrededor de un 20 a un 30% del petróleo en gasolina de no muy buena calidad, con grados de octanaje apenas entre los 20 o 30. Pero incluso con los grandes descubrimientos de petróleo en Texas a principios del siglo XX, ese 500.000 de automóviles en las carreteras en 1910 seguía empujando los límites de la producción de gasolina. A los refinadores se les encantaba el exceso de demanda, pero debían generar más gasolina. La respuesta provino de este laboratorio en la Standard Oil de Indiana, una de las compañías más pequeñas creada después de que Teddy Roosevelt rompiera el monopolio de la Standard Oil de Rockefeller. En 1911, el científico William Burton ideó un nuevo proceso que finalmente abrió el cofre. He comes up with the idea for cracking to make more gasoline per barrel of oil as opposed to just separating out what they can. But it's a difficult process. Las moléculas de hidrocarburos más grandes que las de la gasolina recolectadas en la torre de fraccionamiento eran separadas en pedazos, con lo que se creaban más moléculas en el rango de la gasolina con cadenas de 6 a 10 carbonos. Para romper esas cadenas más largas, la desintegración térmica requería de temperaturas de hasta 370 grados Celsius y presiones muchas veces superiores a las de la atmósfera normal. And it scares the people running Standard Oil quite a bit. And they say, Mr. Berg, we're afraid you might blow the whole state of Indiana into Lake Michigan with this kind of pressure in a major refinery. Por suerte para la gente de Indiana, la desintegración térmica funcionó. Las cadenas resultantes eran enviadas a la torre de fraccionamiento y recolectadas. Repentinamente, casi el 50% de un barril de petróleo podía ser convertido en gasolina, y el octanaje también era más alto, con una clasificación de cerca de 70. Para evitar ofrecer a los consumidores dos tipos de gasolina totalmente diferentes, la gasolina de mayor grado, producto de la desintegración, era mezclada con la inferior destilada para proporcionarle a los conductores gasolina en el rango de los 40 a 50 octanos. La desintegración térmica se propagó por toda la industria a pesar de los costos que involucraban las temperaturas y presiones altas. Pero los refinadores también querían una manera de aumentar el octanaje de la gasolina destilada y de menor calidad. En 1922, el químico Thomas Mitchell mostró el camino. Refiners looked for some additive that could kind of push the refining process and more quickly give us better gasoline. The research group that came up with the addition of tetraethyl lead in the 19-teens and early 20s was a heavyweight group. Para 1925, la adición de plomo había ayudado a aumentar los niveles de octanaje de la gasolina entre 10 y 15 puntos hasta el rango de la mitad de los 50. El plomo pegaba las moléculas de la gasolina y las hacía más resistentes a la combustión espontánea durante la compresión. La calidad siguió mejorando, pero todo el ruido de los años 20 hizo que la cantidad volviera a ser un problema. La competencia también se hacía más dura, con muchas más compañías ofreciendo gasolina que en la actualidad. Algunas eran de propiedad extranjera como la Royal Dutch y las compañías inglesas Shell y British Petroleum. Muchas otras se crearon cuando la Standard Oil se disolvió una década más tarde. And those smaller regional companies are the brands that we think of today when we drive down the highway. They are the Amoco and Exxon, Mobil. Those were all units of Standard Oil as controlled by the Rockefeller Empire. La demanda no aumentó tan rápidamente durante la Gran Depresión. Al mismo tiempo, el suministro futuro no parecía ser un problema cuando se descubrieron las primeras grandes reservas de petróleo del Medio Oriente en 1938. Pero pasarían algunos años antes de que ese petróleo estuviera disponible. Y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, elevó en gran medida la demanda de gasolina y otros derivados del petróleo para uso militar.
Los refinadores estadounidenses no defraudaron a los aliados y crearon una nueva versión de la desintegración que incrementaba aún más la extracción de gasolina del petróleo. Catalizadores tales como la cerámica y los metales preciosos se agregaron a las extremas temperaturas y presiones de la desintegración térmica para romper los hidrocarburos más pesados que antes no se podían romper. Luego de otro viaje a través de la torre de fraccionamiento, la gasolina resultante de un barril de petróleo pasó de un 45 a un 50%. The greatest advantage that the Allied forces had in World War II was an abundance of petroleum and petroleum products versus the Japanese and the Germans. Almost immediately after the beginning of hostilities, the industry was organized under the government to greatly expand the capacity. Un proceso de refinamiento completamente nuevo en 1940 también ayudó a dar ventaja a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Además de romper hidrocarburos más pesados, los catalizadores también eran utilizados para realizar algo de moldeamiento molecular. La reforma catalítica creaba reacciones químicas, las cuales reformaban las moléculas de bajo octanaje para darles una configuración más deseable de alto octanaje. La gasolina superior y un mayor poder de fuego le dieron la victoria a los aliados. Después de la guerra, la gasolina ayudó a encender el auge consumidor de la posguerra. Y era obvio que los estadounidenses necesitarían mucha gasolina para impulsar este nuevo y pródigo estilo de vida. Al regreso le daremos sentido al laberinto de tuberías, torres y otras unidades dentro de una refinería moderna. Las primeras bombas de gasolina no tenían ningún tipo de medidor. Los clientes de principios de los años 1900 simplemente debían confiar en que se les estaba cobrando por la cantidad correcta de gasolina. Desde la distancia, las refinerías que producen gasolina se ven bastante caóticas. Torres y torres colocadas en intervalos aparentemente aleatorios. También decorando el paisaje se hallan estructuras gruesas y tanques de almacenamiento de varias formas y tamaños. Y todo esto está conectado por medio de un amasijo de tuberías que semejan espaguetis que salen en todas direcciones. Pero hay un orden en este aparente caos. It really does follow a flow. You can follow the flow of crude oil coming in. It then goes to certain processes depending on how it's separated. And the reason that there are so many pipes going around the refinery is that we have to keep all those products separate. Luego de llegar por medio de un barco tanquero al puerto procedente de los más grandes campos petroleros del mundo en Alaska, México, Venezuela y el Medio Oriente, el petróleo crudo es llevado a una tradicional unidad de destilación con un nuevo giro. Las refinadoras utilizan presión de vacío, creando condiciones por debajo de la presión atmosférica normal para reducir el punto de ebullición de los materiales, lo cual reduce las facturas de calefacción. En lugar de 370 grados, ahora bastan temperaturas de entre 200 y 260 grados Celsius. Al igual que las de las primeras refinerías, las torres de fraccionamiento inicialmente solo convierten cerca del 20% del petróleo en gasolina. Los productos más pesados ahora son pasados a desintegradores catalíticos modernos, los cuales ahora usan catalizadores fluidos en lugar de sólidos para que la descomposición sea más rápida. Y para los refinadores, mientras más rápida sea la descomposición, más gasolina podrán extraer en el otro extremo cada día. Otro proceso de rompimiento desarrollado en los años 60 combina 540 grados de calor, una presión de hasta 200 atmósferas y un flujo libre de átomos de hidrógeno. Hydrocracking is a cracking process that's done in the presence of hydrogen. And so whereas other processes will give you a variety of different kinds of molecules, hydrocracking tends to give you just straight carbon chains that will be fully loaded up with the hydrogen. Las cadenas rectas de carbono completamente rodeadas de átomos de hidrógeno son deseables porque más tarde son fáciles de remodelar en gasolina de alto octanaje. Los gases livianos, los cuales salieron por la cima de la torre de destilación, van a una unidad de alcalización. Esta vez bajas temperaturas justo por encima del congelamiento y bajas presiones, junto con catalizadores ácidos, son utilizados para juntar las moléculas. The best thing about alkylation is the product that we get out of alkylation units is very high in octane.
Las unidades reformadoras similares a las desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial siguen usando catalizadores y calor para reformar las moléculas de gasolina y convertirlas en formas más deseables. Por razones que resultan difíciles de explicar, incluso para un químico, las moléculas de gasolina en forma de anillo tienen un octanaje más alto y se queman más limpiamente. Algo que se hizo muy importante en los años 70, cuando a los refinadores se les ordenó deshacerse del plomo, el cual seguía siendo utilizado para aumentar el octanaje. When we discovered that lead was becoming deposited along roadways and posed a hazard to children, there was an effort to remove lead from gasoline. So we had to find other ways to boost octane and provide that performance, but those processes increased the cost of producing gasoline. Las restricciones para la gasolina contaminante aumentaron aún más en 1990 cuando el Congreso aprobó la Ley de Aire Limpio. The most difficult thing we've asked refineries to do is, since the 1990 Clean Air Act amendments, is to come up with cleaner burning gasolines targeted for specific regions. We have gasoline standards for cities like Los Angeles or Houston, where the air pollution is a serious problem. They have different gasoline standards for Montana, when pollution is not such a big issue. There are probably 55 different kinds of gasolines in the United States that are shipped around the country to different locations. Puede que la gasolina que se vendía en Montana y en otras áreas de baja polución produjera más contaminantes, pero es más barata. Esto no significa que sea de menor calidad, simplemente no está especialmente refinada para que se queme más limpiamente de lo normal. Además de los estándares variables, los refinadores también tienen que hacer versiones para el verano y para el invierno de todas estas fórmulas diferentes, pues las temperaturas extremas pueden afectar la manera en que se evapora la gasolina y la cantidad de polución liberada. Todas estas versiones distintas, combinadas con el enorme costo de los equipos de refinación y la presión para mantener bajos los precios de la gasolina, se combinan para generar economías muy exigentes. You have so much money invested in the plants, such high-tech equipment, that you need to keep them running 24 hours a day to get your return. Para que una refinería trabajara sin parar hacían falta varios miles de empleados. Pero debido a la computarización, actualmente solo se necesitan unas 600 personas por turno. Las sofisticadas unidades que producen millones de galones de gasolina cada día pueden ser controladas desde una o dos salas de control. Otros empleados utilizan bicicletas, carritos de golf y camiones para movilizarse y realizar el trabajo duro. Aquí afuera la seguridad es la prioridad número uno. You were growing up in the refining country. It was not uncommon to have classmates whose dad had been killed in refinery explosions. It was just a fact of life. Things have really changed dramatically since then. Pero a pesar de todos los costos y complejidades para producir gasolina, el trabajo apenas está a la mitad. Al regreso, la asombrosa infraestructura con 100 años de desarrollo que mueve la gasolina hasta las estaciones de servicio. El mantenimiento de las refinerías usualmente se realiza en primavera, antes de la temporada de manejo del verano. En esa temporada, el número de trabajadores puede triplicarse repentinamente. Mucho antes de que los camiones cisterna de alta tecnología hicieran el trabajo, a comienzos del siglo XX, carretas tiradas por caballos con contenedores de madera transportaban la gasolina desde las refinerías. Llevaban el combustible a las tiendas de suministros, donde era vendido en cubetas. You brought it back to your house and filled up your car. They tried a delivery system where they had wagons deliver the gasoline to your house, but they found they blew up too often and it was too dangerous a way to distribute gasoline. Para reducir la exposición de la gasolina a las chispas y llamas del exterior, especialmente cerca de las casas de las personas, Sylvanus Bowser de Fort Wayne, Indiana, adaptó su bomba de aceite para usarla con gasolina en 1905. Poco después de eso, estaciones de bombeo primitivas se instalaron al borde de las carreteras donde las personas podían llenar sus automóviles de combustible. Pero conforme creció el número de automóviles, el congestionamiento se convirtió en un problema. Así que en 1913 abrió la primera estación de servicio en Pittsburgh, propiedad de la Gulf Corporation. Para 1920, los tanques no inflamables sobre camiones y vagones de ferrocarril proporcionaron una mayor protección durante la entrega, aunque el fuego generado por los botes aún era algo común.
Hace décadas los fabricantes de aceite habían estado utilizando un modo de transporte más seguro. Transportaban el producto por tuberías. Para los años 30 los refinadores transportaban la gasolina de la misma manera. A 20-inch pipeline carries about 150,000 barrels a day. That equates to about 750 trucks that would be on the road. And when you think in terms of that many trucks on the road, there are issues with regard to safety, there are issues with regard to cost. The price of gasoline would be almost doubled, if not more. Pipelining is the most safe and efficient way of transporting barrels throughout the United States. Para 1956 había más de 57,000 kilómetros de tuberías para gasolina en Estados Unidos. Actualmente hay más de 240,000 kilómetros de estas tuberías debajo de nuestros pies. Las estaciones de servicio, ubicadas cada 80 kilómetros aproximadamente, mantienen la gasolina en movimiento. Antes de las computadoras, los trabajadores separaban los distintos productos en tuberías laterales utilizando pequeños limpiadores con tacos conocidos como cerdos. El nombre se debía al sonido que producían al pasar por las tuberías y aún siguen siendo utilizados para limpieza. This is a pipeline pig. This is a cleaning pig. This is 4-inch in diameter, and these things come in various different sizes, as big as 60 inches in diameter. This actually travels along in the flow of the product. These cups are drive cups, so the fluid actually pushes the pig along the pipeline. Los ingenieros de tuberías también han diseñado limpiadores con tacos inteligentes, colocando sofisticados sensores electrónicos a unidades extra largas. Se comunican con los controladores y les dicen exactamente dónde podrían estar abriéndose grietas, de manera que se puedan realizar las reparaciones antes de que ocurra algún problema. Ahora la gasolina y otros productos pueden circular continuamente en lugar de tener que cerrar para introducir los limpiadores para separarlos, gracias a los controles de flujo computarizados en un pequeño grupo de centros de control de tráfico. Aquí mantienen el nivel de mezcla entre los productos en el mínimo. We have what's called a batching system. We'll batch gasoline, we'll batch premium and regular, diesel fuel, jet fuel, etc. We don't put anything in between those. There is some commingling of the product, and that's put into what's called a transmix tank, and then that's sold to a different market. Parte de esa mezcla es enviada una vez más a las refinerías para ser separada nuevamente. El resto es enviado a industrias que pueden utilizar cualquier tipo de combustible para hacer funcionar sus equipos. Las tuberías son operadas de dos maneras. El 95% funciona como transportadores comunes y el 5% se conoce como dedicadas. Por ejemplo, una tubería que va desde una refinería Chevron hasta su terminal, donde los camiones regularmente llevan la gasolina a sus estaciones Chevron, es un sistema dedicado. Pero el otro 95% de tuberías, especialmente las largas, que van desde Houston hasta el norte del Medio Oeste o a la costa este, son tuberías comunes. Este sistema lleva a un hecho interesante que las compañías de gasolina no revelan a los consumidores. Toda la gasolina es básicamente igual, o como dice la industria, genérica. When Shell puts in a barrel of gasoline in Houston, Texas, that barrel that Shell put in is not necessarily the same wet barrel that they'll get out in Chicago or some other location. But it is of the same specification required by all shippers. A shipper can put a barrel into our system at Baytown, Texas from a refinery today and take a barrel out of the system in the Midwest or Northeast on the same day. So they don't have to wait the 13-day transit time on our system. En el sistema compartido de tuberías, la gasolina regular sin plomo o la super sin plomo de una compañía es igual a la de otra. La última oportunidad que tienen las compañías para colocar su sello personal en su gasolina es en el terminal, mezclándola con aditivos químicos. There are the qualities that you want to make your particular product stand out. That's done by additives. And so there's an enormous amount of research going into additives that will clean the engine, that will stop corrosion, that will reduce the amount of wear. El único problema es que todos los aditivos químicos hacen básicamente las mismas cosas, además de aumentar el octanaje y reducir las emisiones. Esto significa que depende del departamento de mercadeo convencer a los consumidores de que pueden meter un tigre dentro de su tanque o que pueden conducir limpiamente si utilizan la marca correcta.
For a time historically, there were dramatic differences produced by different refining processes. But as time passes, by the 60s, 70s, and on into the present, those differences get a lot less, so that most companies, while they would like to advertise how much better their gasoline is than their competitors, are selling essentially the same product. Los aditivos son almacenados separadamente en los terminales. Las tuberías de las refinerías llegan directamente a tanques provisionales, capaces de almacenar casi 190.000 litros cada uno. Cuando un camión cisterna llega al llenadero, las bombas movilizan el grado adecuado de gasolina del tanque de almacenamiento indicado dentro de la cisterna. Los aditivos químicos que se mantienen en tanques más pequeños son agregados en el último segundo, de manera que las mezclas pueden ser controladas con precisión. Our trucks have a capacity of about 9,000 gallons. With the system that we have here with the pumps and our loading rack layout, we can load a truck in approximately 10 to 15 minutes. And that's from the time our driver pulls onto the rack and pulls off of the rack. De allí los conductores se dirigen a las estaciones de servicio. Cada camión está dividido en 3 o 4 compartimientos, de manera que se pueden transportar gasolinas de grados diferentes a los tanques de almacenamiento subterráneos. Este increíblemente eficiente sistema de transporte ayuda a mantener bajos los precios de la gasolina. Pero para que la gasolina se mantenga como el combustible preferido, tendrá que competir con alternativas emergentes con inferiores emisiones. Al regreso, el futuro, la gasolina contra las alternativas. Los grandes terminales de gasolina pueden cargar hasta 7,5 millones de litros de gasolina al día y operar los 365 días del año. Hoy en día la gasolina está diseñada para producir menos polución que antes. Fórmulas especiales de gasolina con moléculas reformadas y convertidores catalíticos en los sistemas de escape de los automóviles ayudan a que estos sean más limpios. Pero aún así, cada 13 litros de gasolina liberan más de 2 kilogramos de carbono y de otros contaminantes en la atmósfera, en su mayoría en forma del invisible dióxido de carbono. There's no question that lower emissions is the focus of fuel development today. We've made great strides over the past 30 or 40 years, but the greatest challenge for gasoline in the future is to maintain its focus on reduced emissions. Los investigadores constantemente están probando fórmulas diferentes en motores bajo una variedad de condiciones para hallar la mejor combinación de rendimiento, confiabilidad y bajas emisiones. At the conclusion of a test, we will tear the engines down, take a look inside, weigh specific parts, for example, to measure different performance features, and then evaluate our product and how to make improvements on that product. Además de hacerse más limpia, la gasolina puede también ser mezclada con otros materiales para reducir la polución. La combinación de gasolina con etanol, un alcohol hecho de maíz u otras cosechas, es una manera de reducir ligeramente las emisiones mientras se reduce el consumo total de gasolina. Los automóviles en el Medio Oeste ya operan con una mezcla que contiene entre el 15 y el 20% de etanol. Pero la gasolina no es el único combustible para vehículos que puede ser mezclado con otros productos para reducir las emisiones y el uso del petróleo. El combustible diésel puede ser combinado con algo conocido como biodiesel para obtener resultados similares. Biodiesel is produced from living plants such as soybean oil, and also can be produced from animal fat. Think of the grocery store, a bottle of general purpose vegetable oil. It isn't the raw oil from crushing the seeds. The material has been processed and refined to make it into a product that we would use for cooking. And the same type improvement of the oil through refining makes it into a material that's suitable as a diesel fuel. Ya que la gasolina y el diésel pueden ser mezclados con materiales de bajas emisiones que provienen de fuentes renovables, es difícil determinar qué combinación tiene más sentido. El diseño básico de un motor diésel puede que con el tiempo le dé una ventaja a ese combustible. La mayor diferencia es que el diésel no requiere de una bujía. Squeeze the diesel fuel down to a smaller volume that generates more heat, and that heat is then able to ignite the diesel without a spark. Because of the higher compression ratio, the diesel engine will be on average about 30% more efficient.
El biodiesel y el etanol también pueden hacer funcionar los motores respectivos por sí solos con unas pequeñas modificaciones. Esto reduciría las emisiones aún más y reduciría drásticamente la dependencia del petróleo. Pero puede que la presión para que estos combustibles biológicos cubran la demanda de la enorme cantidad de automóviles sea demasiada. And most studies that I have seen suggest that the amount of cropland they require just exceeds the available cropland we have, even in a land-abundant country such as the United States. Como la gasolina alternativa y las mezclas diésel aún liberan emisiones, la búsqueda de combustibles sin emisiones continúa. Los autos eléctricos no contaminan, pero usualmente los conductores solo pueden recorrer unos 160 kilómetros antes de tener que recargar. Así que la gasolina aún resulta de ayuda en la forma de vehículos híbridos. Estos automóviles tienen dos motores, uno de combustión interna y otro eléctrico. Los híbridos están logrando una aceptación cada vez mayor, ya que los costos de un sistema de dos motores comienzan a bajar. Como se requiere de menor potencia del motor de combustión interna, se pueden usar modelos más pequeños y menos contaminantes. El motor eléctrico hace buena parte del trabajo y en la mayoría de los sistemas se recarga durante la marcha normal del vehículo por el poder que se genera cuando el conductor aplica los frenos o, de ser necesario, por el motor de combustión interna. Por lo tanto, se utiliza menos gasolina. Esto significa que se liberan menos contaminantes en la atmósfera, comparado con los autos que solo funcionan con gasolina. Además de los motores eléctricos, las células de combustible son otra alternativa no contaminante. Para eliminar completamente la polución, a la célula de combustible se le debe alimentar con hidrógeno puro. Una membrana especial separa los electrones y los protones de hidrógeno. Los electrones son forzados a atravesar la membrana. Este movimiento genera electricidad. Luego vuelven a reunirse con los protones y el hidrógeno se combina con el oxígeno disponible. En este caso, el único desecho es agua. Cero emisiones. El problema es que el hidrógeno puro no es tan fácil de conseguir. Hydrogen is cited by many scientists as our most abundant element on Earth, which it is. But the hydrogen that exists on Earth is combined with other elements, primarily as a hydrocarbon or as water. El hidrógeno puro puede ser separado de otros materiales en plantas especiales y ya está siendo enviado a un pequeño número de estaciones experimentales de suministro de hidrógeno. Pero pasará algún tiempo antes de que el hidrógeno puro esté disponible en tantos sitios como la gasolina. When we drive around, we don't think about the network that moves gasoline to our cities. When people talk about moving to the hydrogen economy, for example, that would require us to start all over again from scratch. Así que, al igual que en los autos eléctricos híbridos, la gasolina se está colando en el escenario de la célula de combustible, ya que contiene mucho hidrógeno. Alimentar las células de combustible con el hidrógeno que se encuentra en la gasolina aún produciría algunas emisiones, pero como las células de combustible son mucho más eficientes que los motores de combustión interna, podrá llegar mucho más lejos con ese litro de gasolina. Una alternativa que no requeriría de ninguna infraestructura es la energía solar. Ya puede hacer funcionar vehículos ligeros de investigación y podría ser utilizado en el futuro cercano para generar parte de la potencia de los automóviles. Pero pasará algún tiempo antes de que los investigadores puedan exprimir los suficientes caballos de fuerza de las celdas solares para hacer funcionar un pesado automóvil. Las opciones a corto plazo, la eléctrica y la de las células de combustible, aún requieren del uso de la gasolina. Parece que este combustible estará con nosotros durante algún tiempo. La gasolina ha recorrido un largo camino en 100 años y aparentemente aún tiene uno muy largo por recorrer. We've thoroughly adopted gasoline as a fundamental part of our economy, the fundamental driving force in our transportation system. What happens in the future will depend greatly on continuous technological advances and competing processes. La carrera de los combustibles está en desarrollo. La gasolina se seguirá haciendo más limpia. Sin embargo, parece probable que otros combustibles finalmente superarán sus limitaciones técnicas o problemas de suministro. Aún así, en el mundo actual, la gasolina sigue siendo la reina.